En esta segunda presentación vamos a ver un poco cómo se clasifican las bacterias y la ubicación taxonómica de las principales bacterias fitopatógenas. La nomenclatura de las bacterias se rige por el mismo sistema binomial que los demás organismos. Entonces vamos a nombrarlas según su género y especie. Todo el tiempo están apareciendo publicaciones con descripciones de nuevas especies de bacterias o cambios de nombres de bacterias ya conocidas. Esto está regulado por el Código Internacional de Nomenclatura de Procariotas. Que se apruebe un cambio en el nombre de alguna bacteria no invalida nombres anteriores. Esto hace que en el mismo momento diferentes investigadores o técnicos puedan llamar de diferente manera a la misma bacteria. Por eso hay que estar bastante atento a la historia de cada una. Hay algunas páginas, como la que les puse acá, que se actualizan regularmente y presentan listas actualizadas de los nombres de bacterias aprobados. Hay algunas situaciones particulares que se pueden dar en el caso de las bacterias. Por un lado tenemos las bacterias que no se pueden cultivar, entre las cuales tenemos varias fitopatógenas. ¿Cuál es el problema en este caso? Que para poder describir una nueva especie hay que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos describir las características genómicas y fisiológicas de la bacteria y además debe estar depositada como cultivo puro en una colección biológica. Entonces, para aquellas bacterias que no se pueden cultivar, se estableció un taxón o un estatus taxonómico provisional, por el cual se las llama candidatus. Por ejemplo, la bacteria que produce el HLB no se la puede cultivar, entonces se la nombra como Candidatus liberibacter asiaticus. El género es Candidatus liberibacter. La especie es Candidatus liberibacter asiaticus. Lo mismo ocurre con los fitoplasmas. Otra situación se da con bacterias de la misma especie que presentan algunas diferencias que no son suficientes para separarlas como especies diferentes. A nosotros nos interesan en particular características como el rango de hospedantes o el grado de virulencia. Para estos casos hay un rango de infrasubespecie, que si la información genómica, bioquímica o fisiológica es suficiente, se las puede aceptar como una subespecie. A veces no se cuenta con tantos datos, sino que la distinción se hace solo por alguna de estas características, y en estos casos se las puede distinguir como biobares, serobares, y el que más nos interesa a nosotros es el caso de los patobares. Acá tenemos un ejemplo de subespecies como las subespecies de Xanthomona citri. Subespecie citri es la bacteria que causa la gangrosis de los cítricos, mientras que Xanthomona citri, subespecie Malvacearum, produce la mancha angular del algodonero. Dos subespecies de la misma especie. En el caso de abajo, Pseudomonas syringae puede tener varios patobares, como por ejemplo el patobar tomato, que es el que causa la peca bacteriana del tomate, y el patobar elianthi, que es el que afecta a girasol. Veamos ahora dónde se ubican las bacterias fitopatógenas según la clasificación taxonómica. Aquí tenemos un árbol filogenético donde se puede ver la ubicación de los grupos donde se ubican las principales bacterias fitopatógenas. El más numeroso es el grupo de las gram negativas, el filum Proteobacterias. Dentro de las gram positivas tenemos dos filums, los Firmicutes con muy pocos representantes fitopatógenos y las actinobacterias donde se encuentran los géneros Clavibacter y Streptomyces. Si prestan atención, el filum Tenericutes, al que pertenece la clase Molicutes, que son las bacterias sin pared celular, está muy relacionado con los Firmicutes. Esto y otras características genómicas sugieren que los Tenericutes habrían perdido la pared como una forma de adaptación al medio. Dentro de las bacterias gram negativas del filum Proteobacterias tenemos representantes fitopatógenos en las clases alfa, beta y gamma Proteobacterias. En la clase alfa Proteobacterias tenemos entre las más importantes Agrobacterium tumefaciens, que solo se distingue de las especies de Rhizobium por la presencia de un plásmido. Sin embargo, por la costumbre del uso del nombre, se permite el uso indistinto de ambos nombres, Agrobacterium o Rhizobium. En fitopatología usamos Agrobacterium. Otras bacterias que causan enfermedades importantes son las Candidatus liberibacter, entre ellas Candidatus liberibacter asiaticus, que es la que produce el HLB o Wang Long Bin de los cítricos.
Dos géneros relevantes hay en la clase Beta-Procteobacterias, Burkholderia y Ralstonia. Ralstonia solanacearum es una bacteria muy problemática en nuestra región. Es una bacteria de suelo muy difícil de manejar que causa el marchitamiento de las solanáceas, principalmente en tomate y berenjena. La mayor variedad de bacterias fitopatógenas están en la clase Gamma Proteobacteria. Aquí tenemos al género Xanthomonas, que tiene varias especies con muchas subespecies y patobares que son patógenas de plantas. Xylella fastidiosa, una bacteria vascular que produce la clorosis variegada de los cítricos y la escaldadura del almendro. En el género Pseudomonas también hay un gran número de patobares fitopatógenos que producen manchas y tizones principalmente. Dentro de las enterobacterias, una de las más conocidas es Pectobacterium carotoborum, que produce podredumbres húmedas en muchas especies de plantas. Veamos ahora algunos ejemplos de los filum Tenericutes y Actinobacterias. Dentro de Tenericutes, es decir, bacterias sin pared celular, está la clase Molicutes. Allí podemos nombrar al género Spiroplasma con Spiroplasma kunkeli, que es el que causa el achaparramiento del maíz. Esta bacteria se puede cultivar, no así los fitoplasmas, por eso los llamamos candidatus. Hay muchos fitoplasmas que producen diferentes enfermedades. Entre ellos, Candidatus fitoplasma asteris también puede causar el achaparramiento del maíz. Otra enfermedad causada por fitoplasmas es el amarillamiento y declinamiento del paraíso. En este caso, el agente causal es Candidatus fitoplasma meliae. Y por último, las actinobacterias, antes conocidas como actinomicetes, son bacterias gram positivas. Aquí podemos nombrar a Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, que es la que causa el cancro del tomate. Y por otro lado, las especies de Streptomyces, que producen la sarna común de la papa y de otras especies.